Bueno chicos, entonces hoy tenemos nuestra tercera clase virtual. El día de hoy vamos a iniciar hablando sobre el método científico. Recuerden que esta parte va dentro de nuestras clases de ciencias, pero en lo que tiene que ver con química, ¿sí? Entonces, en este segundo periodo nos vamos a enfocar mucho a trabajar en esto, en algo llamado método científico. Camino hacia el conocimiento, digamos que es lo que vamos a poder unir cuando organizamos estas palabras que mencionamos arriba. Entonces, digamos que en la literatura vamos a poder encontrar una cantidad de significados de lo que es como tal el método científico. Sin embargo, pues todas van, digamos, a apuntar hacia lo mismo. Pero yo quiero que hoy nos enfoquemos en esta que aparece allí, que es sacada del diccionario de inglés de Oxford. Y básicamente, pues me pareció como bien completa y nos está diciendo que el método científico es un método o procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo XVII y que consiste en la observación sistemática, en la medición, experimentación, en la formulación, análisis y modificación de las hipótesis. Entonces, todo esto que están hablando acá, todos estos pasos, ya los vamos a ver más adelante. Acá entonces vamos a empezar a ver un poquito esas diferencias de lo que aparece allí en el cuadro. Entonces, lo primero es que el conocimiento científico es objetivo. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso? Que está libre de prejuicios o de intereses personales, a diferencia del conocimiento común, que pues es ya subjetivo. ¿Qué quiere decir subjetivo? Pues que tiene en cuenta los puntos de vista de las personas, además de los intereses de quienes está pues exponiendo ese conocimiento. Entonces, siguiendo con lo que aparece allí en el cuadro, el conocimiento científico responde al cómo y al porqué de una situación, mientras que el común solo nos va a hablar del cómo. El científico es totalmente práctico, pero también es teórico, es decir, también se va a apoyar en un fundamento escrito, mientras que el común solamente va a ser algo práctico. Si miramos en el conocimiento científico, vamos a encontrar que debe ser preciso, a diferencia del común que puede ser muy inexacto. En el científico se utiliza un lenguaje muy técnico que no va a ser entendido por cualquier persona, ¿cierto? Que no maneje el tema. Y el conocimiento común, por el contrario, pues va a ser entendido por la mayoría de las personas. Entonces, así si ustedes van leyendo el resto de cosas, van a encontrar diferencias muy puntuales con respecto a lo que es un conocimiento que se da por forma científica y un conocimiento que se da de manera común. Entonces, para poder cumplir con ese carácter científico, básicamente debe de seguir esos lineamientos. Vamos entonces a pasar a ver cuáles son esas etapas que se tienen dentro del método científico, pero pues antes quiero que entendamos que no existe una metodología única para desarrollar un proceso de carácter científico, porque cada área del conocimiento pues va a tener sus propios métodos o sus propias estrategias, pero entonces sí se deben de seguir unos principios comunes. Y básicamente lo que yo les decía ahorita, cuando hablamos de ciencias experimentales, como son cuáles, como son la química, la biología, la física, casi siempre se va a emplear un método común y en este caso pues van a ser estas etapas del método científico las que se van a tener en cuenta. La primera etapa que tenemos entonces es la observación de fenómenos. La observación podemos decir que es la base del trabajo científico. Acá es muy importante hablar de la curiosidad, ¿cierto? Ya que para que podamos, interesarnos en observar algo, lo primordial es que nos surja un interés. Y ese interés, pues básicamente va a darse después de que nos entre curiosidad por algo, por algún fenómeno, por algo que queramos saber cómo ocurre y por qué está ocurriendo. Entonces, acá vamos a usar nuestros sentidos, pero también vamos a poder basarnos en diversos instrumentos de medida que luego nos va a permitir realizar anotaciones de lo que estamos observando. Continuamos con la siguiente etapa, que es la formulación de preguntas. Entonces, dijimos en el anterior paso que la curiosidad es indispensable, ¿cierto? Entonces, surgen preguntas. Entonces, algo en este paso del método científico que es muy importante es que esas observaciones que nosotros hagamos puedan ser reproducidas y confirmadas por otros. Es decir, que no sea algo que solamente yo pueda ver. Seguimos con la revisión de trabajos previos.
Es muy importante cuando nosotros queremos hacer una investigación, ¿cierto? Que nosotros empecemos a leer y empecemos a buscar fuentes de información, pero esas fuentes de información deben de ser fuentes que sean fiables, ¿cierto? Por ejemplo, hoy en día tenemos el Internet y el Internet tiene, digamos, páginas que son muy serias y que tienen información que es muy confiable, pero hay otras páginas que no, hay otras páginas que tienden de pronto a enredar la información o incluso a entregar información que no es cierta. Entonces, cuando buscamos estas fuentes de información deben de ser realmente serias para que nos ayude en nuestra investigación. Entonces, ¿para qué nos apoyamos en trabajos previos? Pues para ver qué se tiene, qué se sabe y así nos dé, digamos, una mayor claridad a la hora de continuar con nuestros experimentos. Seguimos con la formulación de hipótesis. Entonces, una hipótesis básicamente, ¿qué es? Es una suposición, ¿sí?, hecha a partir de unos datos que nos van a permitir basarnos para iniciar una investigación. Entonces, la hipótesis es algo que yo, digamos como un supuesto que yo voy a dar para darle explicación a ese fenómeno que estoy observando y con el cual quiero empezar a trabajar mi experimento. Luego continuamos con la comprobación experimental de las hipótesis. Entonces, ¿qué entro a hacer? Entro, como dice el título, experimentar. Y para experimentar, entonces empiezo a hacer toda una cantidad de, digamos, de procesos para empezar a mirar si lo que yo estoy suponiendo, es decir, que mi hipótesis pueda ser real o que por el contrario tengo que volverla a replantear hasta llegar a una hipótesis que pueda ser, digamos, verificable a través de mis experimentos. Controlar variables. Esto es muy importante, sobre todo cuando se trabaja en laboratorios. Si yo estoy experimentando, ¿cierto?, debo de tener en cuenta que las variables van a afectar mis experimentos, ¿cierto? Entonces hay variables de muchos tipos, ejemplo, una variable de tipo atmosférica, la temperatura, la luz, todas esas cosas influyen en que mi experimento dé unos resultados o otros resultados. Entonces, por eso es muy importante también tratar de controlar las variables a la hora de yo realizar un experimento. Luego puedo hacer un planteamiento y una divulgación de las conclusiones, que básicamente esta es como la etapa final. Entonces, yo hice mis observaciones, hice mis experimentos, llego entonces a concluir ciertas cosas a través de mis resultados. Cuando hago todo esto, entonces ya corroboro si la hipótesis o el supuesto que yo tenía es o no es cierto, y entonces ahí ya tengo mi planteamiento estructurado. Cuando, digamos, las conclusiones ya las tengo listas, ¿cierto? Ya estoy, digamos, completamente seguro de que logré encontrar respuesta a mi pregunta, entonces ahí ya entro a hacer la divulgación de las conclusiones, o en otras palabras entro a hacer una divulgación de una teoría científica. Y esa teoría científica pues es eso, la explicación que da la razón de lo que estoy observando. El método científico lo podemos aplicar a cualquier observación que nosotros tengamos, incluso desde el colegio, a alguna inquietud que nos surja desde lo que nos pasa alrededor, de lo que pasa en nuestro entorno. Y a partir de esa curiosidad, por eso les hago tanto énfasis en eso, es que empezamos a hacernos preguntas y a partir de esas preguntas es que empezamos entonces a buscar información y a tratar de dar explicación para poder encontrar, digamos, ¿por qué no?, una teoría que luego pueda llegar a ser incluso algo científicamente aprobado. ¿Quién quita que entre ustedes tengamos un futuro científico? Entonces, básicamente, chicos, lo que quería mostrarles hoy era como esos pasos, esas etapas del método científico